Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Continuamos en esta sesión, la sesión 259, es el capítulo 12, parte 11. El día de hoy terminamos en sí el capítulo 12, casi de una manera, nos falta el 18, nos va a faltar el 18, pero el 18 es está más ligado con el tema del 13, del capítulo 13 en adelante. Así que vamos a dejar ese último versículo para la siguiente sesión. Entonces, la sesión 259, capítulo 12. Para iniciar, voy a leer estos versículos que vamos a estar viendo el 15, 16 y 17. La vez pasada vimos el 14 y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí algo importante, ¿no? En estos últimos versículos, primeramente vemos que al inicio habla de una mujer y que va a dar a luz y todo, y pudiéramos pensar, como lo hemos dicho, que esa mujer era una persona, pero es la iglesia. Y también aquí lo vemos al final, ¿por qué creemos eso? Y lo estamos confirmando, porque dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que mandan el testimonio de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Es la iglesia, el cuerpo. ¿Ok? Entonces es por eso que la vamos viendo así. Y es aquí es importante porque vamos a desglosarlo un poco, pero aquí es importante ver cómo cuando habla de serpiente, está haciendo una alusión precisamente, como comentábamos también, a la serpiente que tiene su primera aparición luego en Génesis 3. Es importante ver esta cuestión de Génesis 3. Entonces, todo esto vamos a ver que tiene un lenguaje metafórico y que va apuntando precisamente a esos tiempos. Y cuando habla de agua, río, que aquí habla arrastrada por el río, también vemos esta cuestión de agua y tenemos que asumir y ver lo que un poquito más en términos del diluvio como tal. Así que empezamos a ver el primer versículo donde el 15, la persecución de la iglesia por parte del diablo. Vemos aquí una cosa, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Ok, hemos comentado que ya es la mujer como iglesia, lo confirmamos ahorita también abajo, agua como río para que fuese arrastrada por el río. Entonces, esta es si yo lo imagino, en primer lugar, una mujer, obviamente, pero eso va a ser metafórico, que esa arrojada, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Entonces, la serpiente avienta agua como río de su boca para que la arrastre esa agua. ¿Ok? Entonces aquí, pero vemos que la tierra ayudó a la mujer, vemos que aquí hay una ayuda de la mujer primeramente, después por la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí, antes de empezarlo, ahorita me regreso un poquito, pero vemos que la avienta el agua, o sea, en cuestiones de, pues vamos a entender que es un poco más eso de arrastrar el agua, pero después la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se traga la tierra. Es como si fuera un proceso invertido del diluvio. En el diluvio, cuando viene esta cuestión del juicio, porque es un juicio que se tiene el diluvio, hay agua, cae agua del cielo, pero también se abre la tierra y sale el agua. ¿Ok? Para que se inunde. El diluvio no todo cayó del cielo, sino que se abrieron la tierra y sacó el agua de la tierra. Ok, entonces, después aquí vemos que se llena de ira contra la mujer y se puede hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Se va a hacer guerra, atacar a la cuestión de la iglesia, a toda la iglesia.
Vemos que esto es en términos escatológicos en estos tiempos. Entonces, vamos a ver que actualmente es precisamente, tiene esta guerra contra la iglesia. Y vamos a ver cómo también en algunos pasajes la iglesia, porque muchas veces pensamos que el hecho que esté una persona en una iglesia ya está totalmente cuidada ahora sí, de las acechanzas de Satanás, y es equivocado eso completamente. Entonces, ahora sí regreso al capítulo, al 15, de la persecución de la iglesia por parte de la serpiente, en este caso el diablo, se representa como la serpiente arrojando agua de su boca como un río tras la mujer para hacer que sea arrastrada por la inundación. Entonces, aquí es metafórico, vemos, pero es una persecución. Avienta, lo está persiguiendo. Esta imagen es figurada, al igual que otras metáforas de Juan sobre armas que salen de la boca de alguien. Estas armas figuradas representan palabras mediante las cuales Cristo y sus agentes juzgan a los pecadores, o mediante la cual el diablo y sus agentes engañan a la gente. Funciona en el lenguaje que se utiliza en la Biblia de ambas partes. ¿Ok? Entonces también vemos que en el versículo 9 del mismo capítulo que estamos, remonta a la primera manifestación de este rasgo engañoso al jardín del Edén, al llamar al diablo la serpiente antigua que engaña a todo el mundo. Entonces, ahorita ya Juan va a estar haciendo una conexión, bueno, desde los otros, pero ahorita con la mujer que está pensando, lo que está hablando, pero hablando al referirse como serpiente, lo hace la referencia hasta atrás. Y ahora por eso, o sea, aplicándolo nosotros sería el diablo, pero Juan le habla a serpiente para que la audiencia lo pueda conectar hasta allá. Este tema se retoma en los versículos 14 y 15, en estos que estamos aquí hemos visto, el 14 y el 15, mediante las referencias reiteradas al diablo como serpiente. ¿Ok? Esto en el Antiguo Testamento, vemos que la inundación alude a un ejército que se despliega para conquistar. Ejemplos también 11, 10, 22, 26 y 40. Y aquí los pongo, esto es para ver cómo está la inundación. Como vemos, es un mundo, para nosotros podría ser un mundo de gente. Dice el 10 más, los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Ok? Aquí vemos esto que comentamos, ¿no? Este alude a un ejército que despliega para conquistar en el Antiguo Testamento. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación. ¿Ok? Porque ese es el efecto, es de manera simbólico, metafóricamente, hablando lo que hace la inundación. De aguas será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, contra carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces vemos que el hecho que habla de inundación no es una palabra diferente, nueva, ni nosotros cuando vemos esto y también en películas, y especialmente en unas cuestiones dispensacionales, muchas veces lo quieren poner literal. Y cuando ven que hay una inundación ahorita, asumen y están haciendo la comparación a estos versículos, tratando de interpretar literalmente a una cuestión física. Y ese es un error en la escatología, porque la escatología se te interpreta con la propia Biblia y viendo ahorita el Antiguo Testamento. Todo esto es para poder nosotros estar seguros de lo que se está hablando en esta inundación, ¿no? Que los están ahí persiguiendo. Y dice, y a la persecución del pueblo de Dios también, comendación por parte de enemigos de quienes el Señor los libra. Algunos tomé uno de estos pasajes que se encuentran aquí para que los puedan leer con más calma, pero escogí uno. Salmo 18:4 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Envió desde lo alto
me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces vemos que también esto se puede entender que es esta, dice, esta persecución del pueblo de Dios por parte de los enemigos de quienes el Señor nos libra. ¿Ok? Me sacó de las muchas aguas. Aquí. Muy bien, el diablo también, vamos a ver que intenta destruir la iglesia desde adentro. Por eso que comentaba que muchas veces pensamos y tenemos un concepto muy romántico, yo diría, de la iglesia que como que si estuvieran adentro estarían protegidas de cualquier mal. Y eso ni siquiera está en la Biblia. Vamos a verlo aquí, pero me gusta lo que comenta aquí el autor, sí, el autor de este libro. El diablo intenta destruir la iglesia desde adentro y lo hace mediante el engaño. ¿Ok? Y por eso es bien importante tener un discernimiento de la palabra correcta, porque Satanás conoce la palabra de Dios perfectamente. Y la cuestión de doctrinas también es una manera de cómo Satanás está atacando. Y eso no lo vemos, porque ataca también de hecho, ataca más de esa manera y desde afuera, mediante la persecución, cuando por eso sale lo del agua. Así como la serpiente engañó a la primera mujer con palabras, también intenta engañar a la mujer, en este caso a la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia, con un torrente de palabras. Y podemos ver ahí en segunda de Corintios 11:13. Y dice, voy a leer desde el 1. Ojalá me toleraseis un poco la locura, perdón, de locura. Si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto está refiriéndose a la iglesia. Pero temo que como la serpiente, vean aquí Pablo diciendo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si nos ponemos a pensar y a evaluar, hay muchas iglesias que están realmente dominadas, en el sentido por Satanás, al estar engañando muchísimas cuestiones de la propia palabra. Y esa es la verdad, han entrado y quedan en cuestiones de herejías. Entonces, por eso hay que tener un discernimiento correcto en todo esto. Muy bien, entonces ahora agentes satánicos en forma de falsos maestros, así es como se ataca, dispuestos a transigir, y demonios se infiltran en la iglesia para engañar y contribuir a su ruina. Tomó uno de los versículos que se encuentran en Timoteo. Pablo ahí le dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros días estamos ahorita nosotros desde que Jesucristo asciende, y desde ahí estamos en los postreros días. Y ahorita continuamos en los postreros días. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Híjole, esto es importante entenderlo porque las iglesias, por ejemplo, mi opinión es muchas iglesias nada más que el Señor te va a bendecir, que nada más por amor y nunca ven realmente el problema, los ataques en este caso de Satanás. Y aquí, como dice Pablo, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores son también falsos maestros, personas dispuestas a transigir, y demonios también atrás de ellos. Pablo también en Timoteo, más adelante en el 5:15, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Fíjense ahorita, y ni siquiera se dan cuenta que se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. Bueno, se lo puse un poquito más, ¿no? Para dar sentido. Pero porque ya dice algunas
algunas se han apartado en pos de Satanás. Ese es el principal problema. No evaluamos la situación y esto es lo que está desde ese momento y vemos estas consecuencias. Podemos entender que la consecuencia que está pasando es precisamente lo que estamos viendo en Apocalipsis 12. Después, aquí, los capítulos 2 y 3 de este capítulo de Apocalipsis revelan que las iglesias, cuando estábamos hablando del mensaje de las 7 iglesias, a las que Juan escribía ya habían comenzado a experimentar el torrente de engaño de Satanás, del diablo. En el 2:2, en el 14, en el 20, del mismo capítulo 2. Falsas acusaciones, en el 2:9 y en el 3:9. Tentaciones y persecución, 2:10 y el 13. Ok, entonces ahorita, a manera que estamos viendo estos pues, paralelos progresivos, vemos con un poquito más de claridad ya cómo todo lo que les pasa a estas otras iglesias. También vemos a Satanás atrás, engañándolos, atacando a esta mujer que es la iglesia. Y no es casualidad que siempre que los capítulos 2 y 3 mencionan estos problemas, se haga referencias a la sinagoga del diablo, 2:9 y 3:9. Vean, la iglesia es la sinagoga del diablo. Ya las tomó a su trono, entre comillas, en el 2:13 y a sus profundidades en el 2:24. Entonces podemos ver aquí que como Satanás no nada más los engaña acá, sino que ya se posesiona de ellos con estas falsas doctrinas. Por eso la doctrina es esencial. Muy bien. Después, más adelante, en las aguas del versículo 15 que vemos, aluden al menos 3 antecedentes del Antiguo Testamento. Ok, entonces vean. Entonces aquí parte de la teología es entender y saber cómo se van a conectar con el Antiguo Testamento y nos va a dar una mejor interpretación. Primeramente, estas aguas va al Mar Rojo, que constituía un obstáculo, y vamos en Egipto, para la seguridad de los hijos de Israel. Okay. Las aguas que impedían el regreso de su pueblo a Sión. Okay. Entonces, porque está ahí Egipto, está el Mar Rojo, entonces no pueden pasar y los lleva precisamente a la tierra prometida, las cuales, según profetiza Isaías, Dios volverá a secar o a bloquear en los últimos días. Okay. En Isaías 42, 15, 43, 2, 44, 2, 44 y 27. Eso no ha sido todavía y es precisamente que va a venir. Okay. Ahora, el torrente asociado con el ataque final contra el pueblo de Dios mencionado en Daniel 9:26, y lo leo, dice, y después de las 60 y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Voy a anotar la palabra, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La alusión de Juan tanto al Éxodo como a Daniel 9:26 concuerda con sus referencias anteriores, las cuales han combinado estos mismos 2 antecedentes, especialmente en relación con los 42 meses y su trasfondo en el Éxodo y Daniel. Ok, en el versículo 16 dice, el hecho de que la tierra se tragara el diluvio es una alusión más al Éxodo y a la experiencia de Israel en el desierto. La tierra se traga el diluvio. La tierra abrió su boca y se bebió el río que el dragón había derramado de su boca. Veamos que este río y todo es esa persecución, ese ataque. El diluvio se tragó al faraón y a sus ejércitos. En Éxodo 15:12, la Biblia aramea, el Targum palestino, amplía el hebreo de este versículo y repite que la tierra abrió su boca y los consumió. Ok, vemos aquí en este del Éxodo 15:12, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Aquí tenemos un paréntesis. Vemos claramente, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Esto de los dioses, volvemos nada más aquí otra vez a la parte de lo que hemos estado viendo en Deuteronomio, por ejemplo, en Salmo 82, etcétera, etcétera.
que al hecho que le digan dioses, no estamos haciendo comentarios que creemos en un politeísmo, pero todos estos Elohims son los dioses. ¿Ok? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó? ¿Ok? Vean esto, ¿no? La tierra los tragó. Y vemos esta parte que está pasando, justamente que ahora la tierra se traga esa agua, ¿ok? Esos problemas. Y vemos que Dios hizo que la tierra se abriera y tragara aquello que se oponía al establecimiento y al bienestar de su pueblo. Entonces, eso es un cuidado. Resulta interesante que tanto Isaías como los Salmos afirmen que Dios derrotó al dragón maligno cuando dividió el mar Rojo para permitir el paso de Israel. Pero vean que aquí hay una relación entre el maligno, entre esto, y también lo vamos a ver como el faraón, pero lo cerró de nuevo sobre Egipto, donde el Leviatán representa al faraón. En Isaías 51, 9 al 10, asimismo Ezequiel 29, del 3, 32, del 2 al 3, identifican al faraón con el dragón marino. Y lo leemos aquí en el Ezequiel 29, 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el vino, pues yo lo hice. Entonces, cuando él hace eso, atrás ve que está, no es que esté poseído como tal, pero está atrás y manejándolo al rey, al faraón del rey de Egipto. Entonces, eso mismo básicamente pasa, por ejemplo, aquí cuando esta situación, cuando a Pedro que le dice, aléjate de mí, Satanás, porque quiere impedir que vaya hacia la cruz. Entonces, Jesucristo ve realmente la acción de estos seres sobrenaturales detrás de todo esto. Y hemos perdido ese concepto de la teología sobrenatural de todos estos Elohims y lo queremos ver ya más aplicado a nosotros. Eso es parte de un ataque propio de Satanás, en la ignorancia, el confundirlos a todos. Muy bien, dice el propósito de la protección en el versículo 16, al igual que en el Éxodo, es guiar a la iglesia en el desierto hacia el lugar que Dios ha preparado para ella. En este caso, los saca y los lleva a la tierra prometida. Y también ahora nosotros, porque es básicamente estamos pasando por este desierto, igual que ellos, pues ese es el paralelo, y nos llevará a la consumación del reino. Dice que Dios ha preparado para ella, y lo vemos en el 12:6 y en el 14 de este capítulo, el cual es su santuario de protección. En el 17 dice el versículo, el dragón se enfurece contra la mujer porque sus intentos de destruir, en este caso a ella, la iglesia, a todos sus descendientes, han sido frustrados, pero no cesa en su empeño de exterminar al pueblo de Dios. Fíjense que esto me llama a mí también la atención porque es parte de ver con más claridad y ver todas estas iglesias que han caído y es parte precisamente de la intención de Satanás en engañar y exterminar al pueblo de Dios como tal. Por eso es la guerra, por eso Pablo dice, no tenemos guerra ni contra carne ni sangre, sino contra potestades, etcétera, etcétera, contra estos seres sobrenaturales. Y dice así, pues, así pues va a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, la cual guarda los mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de Jesús, de la iglesia. El versículo 17 constituye también un cumplimiento parcial de la promesa de Génesis 3:15, donde Dios profetiza que la descendencia de la mujer, tanto la individual mesiánica como la corporativa, como cuerpo, herirá mortalmente la cabeza de la serpiente. Nótese que en la interpretación corporativa de la descendencia de la mujer en Génesis 3:15, que ofrece la Biblia aramea, cuando los hijos de la mujer
guarden los mandamientos de la ley, te golpearán. Le dice a la serpiente en la cabeza. Esa es de esas, así lo traduce en esta de los hijos de la mujer. Guarden los mandamientos de la ley, te golpearán a la serpiente. Okay, tanto apunta como a Jesucristo, pero también apunta a esta acción de la iglesia. Cuando abandonen los mandamientos, dice, tú los herirás en el talón en los días del rey Mesías o de Jesucristo. En Apocalipsis 3:13, una de las cabezas de la bestia aparece como herida de muerte, no solo debido a la obra de Cristo, sino también a la fidelidad de sus seguidores. Entonces, vean que tiene estos dos golpes. No nada más es de Cristo, que lo vence en la cruz, pero también esto está apuntando, vean ahorita, es algo pues, que no se habla, apuntando ahora a la acción de la iglesia o sea, cuando está siguiendo los mandamientos y todo, está dándole y golpeando en este caso, a Satanás. Ok, por eso es parte de esta guerra. Siempre que se resiste a la persecución, al engaño y a las concesiones indebidas, se manifiesta que el diablo sigue siendo derrotado, como lo pone en el 12:11 de este capítulo, Romanos 16:17 al 20. Por otra parte, la alusión al Génesis también demuestra que la persecución de la iglesia está determinada proféticamente por la mano de Dios, dado que Génesis 3:15 contiene la profecía de que la serpiente herirá a la descendencia de la mujer. Muy bien. Ahora bien, para tener unos, hasta aquí básicamente sería el 17 y tener un poquito de reflexión de comentarlo. En el flujo y reflujo, así lo traducen, de la batalla espiritual en venir y venir. En los versículos 13 al 17 de este capítulo vemos representados tanto la violencia del ataque del enemigo como la magnificencia de la protección de Dios al mismo tiempo. Las alas de la gran águila les son dadas a la mujer, incluso mientras la serpiente derrama agua como un diluvio para destruirla. Ok, entonces vemos que no nos deja, okay, aún así bajo los ataques. Cuando hay una victoria para la mujer, porque en este caso la iglesia, el enemigo se enfurece. Entonces, en este caso, Satanás y todos se enfurecen y traslada la batalla a otro escenario. Como pregunta, ¿cómo refleja esto en el vaivén de la batalla espiritual, tanto a lo largo de la historia como en nuestra propia experiencia personal? Ahora no quiero que pensemos que esto es para ponerlo, pero todos como hijos y como miembros, como creyentes, sufrimos y se sufren ataques también de Satanás. ¿Cómo podemos hallar consuelo en medio de la tormenta, sabiendo que Dios nos librará en el momento oportuno? Pero es en términos de los ataques de Satanás. ¿Y cómo evitamos caer en la ilusión propia de los tiempos de paz? Porque vean esto, toda la cantidad de personas es que estoy en paz y viven en paz, pero no son tiempos de paz. Eso es tremendamente un error. La paz que Jesucristo da es porque nos ha reconciliado con el Padre. Ya no somos enemigos, estamos en paz, no que yo estoy tranquilo y paz, y no. Sigue siendo ataques de Satanás. A Pablo lo atacaban, también Satanás, y eso que era Pablo, de creer que las pruebas, dice, nunca llegarán, las cuales a veces hace que nos sorprendan desprevenidos. Vean esto, es algo también en muchas iglesias de varias denominaciones en donde lo único que venden es precisamente esa paz. Y eso es un reflejo de que Satanás realmente está ahí, porque eso no existe para la iglesia y para nuestro tiempo actual. Por último, voy a poner esta parte ese es uno de los títulos que vamos a ver, que va a entrar ya ahora en el último versículo, que es el 18, y entraremos hasta este mismo concepto, esta idea, hasta el 13:18. Y dice, se exhorta ahora lo que vamos a ver, a los creyentes a discernir la falsedad y no a participar en la adoración falsa,
propagada por el diablo y sus aliados mundanos a fin de preservar su fe. Eso es importante, ¿no? Por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, realmente pidiendo, orando que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Por eso cuando uno dice que el Espíritu Santo, mucha gente, a mí me lo dijo el Espíritu Santo, entonces todo el mundo cree que el Espíritu Santo les está hablando con el correcto discernimiento. Pero van a decir, ¿cómo sabemos que entonces a ti sí, no? Porque estamos viendo todo esto y el entendimiento no es nada más a uno, tenemos que ver todo lo que han creído los otros históricamente en una teología histórica y verlo, no es algo nuevo, ya no hay nueva revelación, tenemos que entenderla como tal. Entonces es importantísimo que lo podamos entender y los invito a que vuelvan a escucharlo y también los otros sesiones si hay necesidad. Y continuamos entonces con el capítulo, realmente el capítulo 13 como tal.